Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de Al Descubierto. Y quería pedirles unos minutitos de su tiempo y también a nuestro entrevistado del día de hoy para comentarles, en primero, dar las gracias a George Metzger Lozano, que está allí en la parte de atrás haciendo todo el trabajo en la dirección y la conducción de este espacio desde los controles. Y también agradecer a toda la audiencia de Prensa Sin Mordaza por ese apoyo que nos han estado dando durante todo este tiempo a través de PayPal. Y por supuesto, sepa que puede ir a nuestra página web www.prensasinmordaza.com y allí va a encontrar nuestro enlace de PayPal para que usted pueda hacer su aporte a nuestro espacio, a todo el movimiento Prensa Sin Mordaza, para que podamos seguir creciendo, venciendo la censura y por supuesto informando de la forma más objetiva posible. Así que ya sabes, vaya a prensasinmordaza.com y allí va a encontrar nuestro link de PayPal. También agradecerles por los comentarios que nos dejan. No deje de hacer un comentario, por favor. Cuando vea este programa, al final deje un comentario, haga alguna pregunta. Todos esos comentarios nos ayudan a vencer lo que antes se conocía como el algoritmo. Ahora, ¿cómo es que le llaman ahora, York? La red neurológica. Gracias. Pues ahora la red neurológica nos exige que tengamos comentarios, no solamente su like, no solamente lo comparta. Le pedimos que la tarea la haga completa y que por favor también nos deje un comentario. Es importantísimo que comente para que nos ayude a alcanzar a más personas. Y por supuesto, si quiere hacer un donativo, directamente a través de nuestro PayPal en www.prensasinmordaza.com. Recuerda compartir esta publicación y active la campanita. Suscríbase al canal y seguimos adelante con Prensa Sin Mordaza. Vamos con el intro y ya volvemos. Y bien, damos comienzo entonces a una nueva edición del Descubierto, como había dicho hace un instante, y hoy tenemos con nosotros a Juan Francisco Contreras, quien es internacionalista y además presidente del Colegio de Internacionalistas en Venezuela. Está con nosotros desde la ciudad de Caracas. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muy bien, Javier, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación, por tener parte de su tiempo con nosotros para analizar lo que está pasando en Venezuela, en Latinoamérica y también en las instituciones que gobiernan el mundo. Creo que lo que está sucediendo de alguna manera es profundamente preocupante, pero al mismo tiempo interesante escuchar el análisis de quienes saben lo que se está viviendo en el continente latinoamericano, el cual constantemente está siendo acechado por distintas agendas. Ya se denunciaba hoy en Nicaragua, nuevamente persecuciones contra disidentes de la dictadura del régimen. En Nicaragua también se veían días atrás persecuciones en Cuba por parte de la dictadura castrista y del gobierno de turno allí, ¿no? Que sirve de alguna manera a los Castro. Al mismo tiempo vemos toda esta parafernalia que se está viviendo en el continente suramericano. Por cierto, que el único hasta el momento, el alumno aventajado se llama Ecuador y las instituciones pues parece que brillan por su ausencia. Juan Francisco, ¿qué vislumbra usted de cara a lo que parece un plan macabro en América Latina? Bueno, yo creo que en América Latina estamos condenados a aquel mito de Sísifo, aquel mito griego de Sísifo, donde Sísifo era un personaje que estuvo condenado a subir una piedra muy pesada por una cuesta y cada vez que Sísifo iba a llegar a la cima, la piedra se caía y Sísifo tenía que volver a empezar a empujar esa piedra hasta hasta la cima. Y eso era una recurrencia y eso creo que se asemeja mucho a la historia de América Latina, a la historia de nuestros países que han tenido momentos en los cuales mucha gente hubiera apostado de que esos países pudieran
convertirse en países de primer mundo. Ejemplo, Argentina, la Argentina de principios del siglo XX era quien abastecía de alimentos a Europa, o el caso de Cuba, que fue un país que en la región era una de las principales economías de la región, o el mismo caso de Venezuela, que fue un país que proveyó a Europa y a Estados Unidos de un petróleo seguro y se convirtió, digamos, en lo que era una promesa en América Latina. Y todo eso ha sido revertido y volvemos otra vez a empezar, ¿no? Volvemos otra vez a situaciones. En Venezuela estamos viviendo situaciones que se asemejan mucho a las que podíamos haber vivido a principios del siglo XX, ¿no? Entonces es un eterno recurrir de empezar y volver otra vez a caer y empezar de cero, ¿no? Así que pareciéramos condenados a este mito de Sísifo. Y esto, por supuesto, redunda en contra de las personas, de la población de América Latina y, por supuesto, de su economía y mucho más en su libertad, ¿no? Pero esto sucede por el modelo político, entiendo, ¿no? O sea, esto sucede desde por el modelo político social que ha sido implantado. ¿Estoy en lo correcto? Así es, correctamente. El tema de Argentina, el peronismo hizo que Argentina volviera a retroceder. En Cuba, por supuesto, los hermanitos Castro, que llevan ya casi 7 décadas gobernando, ¿no? Más de 6 décadas. En el caso de Venezuela, el chavismo que se ha convertido en un huracán destrozando el país y convirtiéndolo en prácticamente un desierto económico. El caso de Nicaragua, que incluso había firmado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, llegó este señor Ortega y bueno, ha vuelto a Nicaragua un verdadero desastre. Así que lamentablemente América Latina continúa en este ciclo de retrocesos que se vienen presentando en los últimos años. Y pareciera que entonces es el socialismo el autor de la perversidad que existe o que encontramos en la América Latina, pero al mismo tiempo también encontramos acciones, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿no? Que son organismos o grupos que surgen con la institución de restablecer la democracia, pero no funcionan. Pululan grupos de derecha, pululan grupos de izquierda, pero realmente pareciera que la izquierda siempre encuentra la manera de vencer. Y es lo que a mí me gustaría que nuestra audiencia pueda entender. ¿Por qué la izquierda siempre logra vencer? A excepción del alumno aventajado, como decía hace un momento, que es Ecuador, pues Colombia parece ir directo, de zancada hacia la izquierda. El Perú acaba de poner en la silla presidencial a un hombre de izquierda. Y así va pasando. Venezuela, pues yo creo que por los vientos que soplan nos tendremos que ir acostumbrando. No sé cómo lo ve usted, pero realmente el escenario es el que es. ¿Por qué la izquierda siempre logra vencer a la derecha en América Latina? Es que yo creo que esto no se trata ni de izquierdas ni de derechas. Esto se trata de populistas que se ponen un ropaje de izquierda para dar un discurso que trate de convencer a la gente de que hay que cambiar las cosas y finalmente la gente compra ese discurso y termina siendo más pobre, termina siendo menos libre. Entonces el tema en América Latina no es derecha contra izquierda, es democracia contra un populismo que utiliza ideas de izquierda para quitar o restringir la libertad a la ciudad, a los países y utiliza la democracia para implosionarla, para destruirla. Y se convierte entonces, luego de que asumen la democracia, en instituciones autoritarias que restringen a la libertad y que finalmente lo que hacen es convertir a las poblaciones en poblaciones miserables que prácticamente dependan de estos regímenes para poder sobrevivir. Y creo que el caso típico es Cuba, donde los cubanos desesperados se lanzan al mar. Uno lo veía como una tragedia cuando veía cómo los cubanos
se lanzaban al mar en busca de salir de la isla y llegar a Estados Unidos. Pero ahora lo estamos viendo en Venezuela. Vemos cómo en Venezuela la gente se organiza y utiliza embarcaciones precarias para poder llegar a las islas del Caribe, incluso a riesgo de su propia vida. Así que para mí esto es más que izquierda o derecha, es democracia contra autoritarismo que utiliza el lenguaje populista y se viste de izquierda, y finalmente lo que hace es tener una especie de reinado donde, como en Cuba, se suceden en el trono, y como pretenden en Venezuela también, ¿no? Sí, Juan Francisco, pero al mismo tiempo vemos entonces a las instituciones, como por ejemplo la UNESCO, celebrando actividades de representantes de la izquierda, como es del Che Guevara, temas ideológicos como son la homosexualidad y el tema de la ideología de género, para ser específicos en el punto, impulsando temas como estos. No, o sea, no logro captar, porque si no es ideología o no es de izquierda y de derecha, pero ellos hacen un trabajo ideológico de alguna manera, e inclusive utilizando los recursos de estas instituciones internacionales para ideologizar a las regiones y a los países en función de un interés que, por cierto, es de izquierda. Sí, claro, claro. El tema de los organismos internacionales creo que es otra cosa, ¿no? Porque en Europa y en ciertos países es muy atractivo el tema de la izquierda, pero realmente lo que asume en estos países son dictaduras o grupos totalitarios que se unen para tratar de perpetuarse en el poder. El tema de los organismos internacionales, evidentemente que ahí se ha ido generando una burocracia durante muchos años que responde más al tema ideológico que al tema de la especificidad de lo cual tienen esos organismos. Tú hablabas del caso de la UNESCO, que digamos el organismo de Naciones Unidas para la Educación y la ciencia, ¿no? Y la cultura. Es inaudito que se haga alusión al nacimiento de una figura como el Che Guevara, que fue un asesino que incluso él mismo fusilaba a la gente sin juicio, ¿no? Hacía un juicio sumario que duraban 2 o 3 minutos y ordenaba el fusilamiento de personas simplemente por razones ideológicas, ¿no? Por razones políticas, por no compartir su ideología. Entonces, en ese caso, es bochornoso. Y vemos también casos en otros organismos internacionales, como por ejemplo en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es inaudito que después de año y medio todavía la Organización Mundial de la Salud no haya determinado cuál es el origen de la pandemia. Ahí evidentemente que todo el mundo supone cuál es el origen, pero la OMS ha sido incapaz de dar la información, porque si tú sabes de dónde viene la pandemia, ¿cómo lo vas a combatir? Es un virus creado, es un virus, como se ha dicho en otras ocasiones, que es producto de animales que se comían en esa población de Wuhan. O sea que es una cosa que es muy fácil averiguar cuál es el origen, y bueno, la OMS todavía no tiene idea de cuál es, o no quiere tener idea de cuál es el origen de esa pandemia. Aquí saltamos un poco la baranda, ¿no? Del punto, pero aprovecho ya que lo está mencionando para entender entonces, o para hacerle la pregunta. Si la OMS no sabe qué está combatiendo, ¿por qué aprueban vacunas? Bueno, yo creo que esto es un ensayo y error, ¿no? Aquí hemos estado, o se ha estado a nivel internacional, siendo conejillos de India mucha gente, probando vacunas que todavía no se habían hecho la suficiente investigación y los suficientes estudios para poder vacunar a la gente. Quizás la misma premura con la cual se tuvo que atacar al virus ha hecho que esto fuera permitido. Pero como te digo, es absurdo si todavía no sabemos cuál es el origen del virus, y por supuesto que en la web
tiene que haber algún indicio, porque ellos estuvieron hace unos meses en Wuhan y no hubo un resultado definitivo de cuál es la cosa. O sea que Además, pareciera que se está tratando de esconder algo, ¿no? sí, y además ya las instituciones internacionales como la Unión Europea están planteando, por ejemplo, la activación de un pasaporte europeo para el tema COVID, es decir, no vas a poder viajar, salir del territorio. Por ejemplo, en mi caso de España, no voy a poder viajar dentro de la Unión Europea ni a otros países y personas que vengan a la Unión Europea no van a poder venir si no tienen el pasaporte COVID, que básicamente es haberte colocado una vacuna. Pareciera esto es inaudito, es absurdo que pidan un requisito cuando simplemente todavía no se sabe el origen. Esto que dice usted me llama poderosamente la atención y a su vez en América Latina se están colocando vacunas también. El régimen de Nicolás Maduro está colocando un tipo de vacuna que, por cierto, es un proceso mucho nos sorprendieron que parece piensan traer una vacuna cubana que si las que estaban en el mercado no han sido lo suficientemente probadas, bueno, ¿qué te puedo comentar de una vacuna que acaba de salir en Cuba, ¿no? Así que todo es parte de un sistema perverso y que creo que responde más a intereses ideológicos que a la especificidad de lo que es el organismo internacional. Y otro caso que realmente es digno de mencionar es el caso del Consejo de Derechos Humanos. En ese Consejo de Derechos Humanos están países como Cuba, como China, como Rusia, como Venezuela, todos señalados por ser países violadores de los derechos humanos. Así que, ¿cómo tú puedes permitir en una organización internacional que supuestamente va a controlar los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, permitir que países que violan los derechos humanos formen parte de esa organización? Juan Francisco, ¿no cree usted que a veces las instituciones públicas son sumamente benevolentes o que la democracia, cuando fue concebida en sí por aquellos que la concibieron, no consideraron que podía existir ideologías y el totalitarismo se podían apoderar de los espacios, destruyendo absolutamente la democracia? Sí, yo creo que ha habido mucha permisividad en ese tipo de cosas y que, bueno, estamos viendo resultados que lamentablemente hacen que se vaya perdiendo la credibilidad en estas organizaciones internacionales. Quiero saltar ahora y regresar a América Latina y hablar un poco sobre Venezuela, porque algo que está llamando poderosamente la atención en las últimas semanas y en los últimos días es esta reacción por parte de Nicolás Maduro en el que pareciera comienza a ceder, pero es que no es la primera vez que lo hace. Hace días o hace tiempo atrás liberó presos políticos, entre ellos, por ejemplo, podríamos mencionar a Chibel Caro para que más o menos hagan memoria de cuándo fue. Ahora nuevamente como que frena un poco su poderío y entonces está como que reajustando, habla de libertad de mercado, invita a los inversionistas norteamericanos a volver al país. ¿Cómo evalúa usted a nivel internacional estas acciones políticas por parte de Nicolás Maduro? Bueno, la realidad es que el país está quebrado, el país no tiene forma de subsistir si no hay inversión extranjera y creo que a eso responde ese cambio que tú estás mencionando, ¿no? El país está en una situación de colapso en Venezuela, tú sales a las calles y te consigues colas y pasas kilómetros y no sabes de qué es la cola. Y resulta que al final de varios kilómetros consigues que hay una bomba de gasolina y la gente pasa horas, cuidado si no días, haciendo colas para comprar gasolina. Gasolina que en principio estaba subsidiada y que ahora prácticamente se consigue a precios en dólares. Así que este gobierno que se dice tan bolivariano acabó con el bolívar. El bolívar no existe, aquí todos los precios son en dólares, salvo los ingresos de los funcionarios públicos y de mucha gente que gana en bolívares un salario miserable que puede equivaler a $2 o $3 mensuales. Así que este cambio es un cambio, digamos, de supervivencia. El gobierno sabe que necesita que vengan inversiones extranjeras. Está tratando de hacer una ley que va a generar condiciones
según ellos, para que la gente venga a invertir y seguramente van a rematar algunas de las pocas empresas que quedan en el país que fueron asumidas por el gobierno para incentivar a que alguna empresa intente invertir en Venezuela. Pero la realidad es que el país está colapsado, el país está quebrado, los servicios públicos no funcionan. Esta mañana hubo una lluvia en Caracas que colapsó la ciudad. Prácticamente las principales avenidas de Caracas estaban colapsadas por la lluvia, que no fue ni siquiera una lluvia muy fuerte, pero que no se limpian los drenajes. El metro de Caracas entraban ríos de agua que hizo que varias estaciones fueran cerradas. Así que una situación realmente de caos que se vive en Venezuela y que el gobierno anda buscando oxígeno. Buscando oxígeno y pareciera, a mi entender, a que se aprovecha al mismo tiempo de lo que hablábamos anteriormente, que es la benevolencia de las instituciones internacionales, porque, por ejemplo, la Corte Penal Internacional decía que tendría respuesta en los próximos días hacia el caso Venezuela, en el cual se está investigando por violación de derechos humanos, no solamente es decir, al gobierno, es decir, a Nicolás Maduro, es decir, a quienes lo acompañan, ¿no? A Diosdado y todo ese combo. Pero al mismo tiempo vemos que él está comenzando a ceder, ¿no? Y comienzan a enviar comunicados y sale, por ejemplo, esta señora Delcy Rodríguez o sale Diosdado Cabello diciendo que están reajustando la justicia local. Esto lo hacen con la intención de ceder un poco, de que cedan un poco las instituciones internacionales, aprovecharse de esta benevolencia, por decirlo de alguna manera. Sí, esos son mensajes que están enviando hacia afuera y sobre todo hacia la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional funciona porque cuando la justicia interna no funciona. Y evidentemente lo que está haciendo el gobierno es tratando de dar muestras de que la justicia en Venezuela está funcionando o que va a funcionar. Y de hecho vimos esas declaraciones que a mucha gente le sorprendieron, en el cual el gobierno reconocía que había asesinado al capitán Acosta Arévalo, que había asesinado a el concejal Albán, y eso evidentemente es señales que están enviando hacia afuera, hacia la Corte Penal Internacional, para evitar que, o para decir que el gobierno está intentando asumir la justicia y que cese un poco la presión que pueda venir de la Corte Penal Internacional. Y por último, ya porque se nos acaba el tiempo, también quisiera hablar un poco, no solamente de esas instituciones, sino de esas organizaciones como el Grupo de Lima. ¿Qué papel van a jugar de aquí en los próximos meses? Porque, por ejemplo, yo creo que ya que tenemos un nuevo presidente en el Perú de izquierda, o por lo menos eso es lo que se vislumbra, grupos como estos desaparecerán. Por lo tanto, cualquier intención de recuperar la democracia en Venezuela creo que se pierde, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que mantener la esperanza. Lamentablemente se crearon muchos grupos. Se creó el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, la Unión Europea actuaba por su cuenta, Estados Unidos actuaba por su cuenta, y la esperanza y la expectativa es que haya una unidad en torno a cómo abordar el problema de Venezuela, cómo enfrentar la situación que se vive en Venezuela, y eso tendría que, digamos, unificarse todos esos grupos. Evidentemente que hay un intento por parte del Foro de Sao Paulo de generar focos en varios países o en las principales democracias de la región. Vemos cómo se siguió un patrón en las protestas que se hicieron en Chile, un patrón que que se siguió en las protestas en Colombia, en Ecuador. Así que la intención era un poco generar esos focos para que estos países tuvieran que dejar de lado algunas posiciones y enfrentar la situación interna que se les ha ido presentando y que se les ha ido complicando
por esta política coordinada que vemos desde fuera, ¿no? Hay una especie de patrón que se viene siguiendo en varios países, ¿no? Y otra de las cosas que quería preguntarle también es conocer su análisis en torno al gobierno de Biden de cara a la América Latina. Por ejemplo, en este mismo espacio tuvimos a una representante del Partido Demócrata, quien nos comentaba inclusive que ellos serían mucho más efectivos al momento de gestionar diplomáticamente acciones de cara a América Latina. ¿Cómo evalúa usted las acciones del gobierno de Biden a día de hoy? Yo percibo a veces que no ha pasado nada. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, ahí yo le daría el beneficio de la duda a Biden, y yo creo que esa política de wait and see, y habrá que esperar. Ahora, lo que Biden ha mostrado hasta ahora es que América Latina no es prioridad en su agenda de política exterior. La única señal que vimos es esa visita de la señora Kamala Harris a Centroamérica, que generó mucha polémica y que generó muchas dudas sobre lo que realmente va a ser la política del gobierno del señor Biden con respecto al tema de la migración, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Pareciera que el gobierno del señor Biden está o ve a América Latina por el tema de la inmigración, y no está siendo, digamos, prioridad dentro de la agenda del señor Biden con respecto a América Latina. Así que creo que, bueno, esperemos a ver si eso cambia, si hay una cambio en la política exterior del señor Biden, y asume a América Latina como un problema en puertas que puede convertirse en la región si no se asume la importancia que tiene América Latina. Ese éxodo que hemos visto de venezolanos, que cada día se incrementa a pesar de la pandemia. Ya vemos venezolanos cruzando el Río Grande, utilizando a los coyotes como elementos para cruzar las fronteras, así que ya venezolanos están en esa lamentable situación también. Sí, y pareciera que aquella idea de que Biden sería, bueno, de alguna manera el amigo de la ideología de izquierda en América Latina se está cumpliendo, porque el silencio por parte de la Casa Blanca es impresionante. Juan Francisco, yo agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieren contactar con usted, ¿cómo lo pueden hacer? El Twitter es @JFCA. @JFCA, ese es mi Twitter, por ahí pueden contactarme. Ahí usted publica todos sus análisis. Pues bien, si quieren seguir o quieren ponerse en contacto con Juan Francisco, síganlo en Twitter y por supuesto léanlo, porque creo que puede ser interesante. Así como hoy, fíjense, a mí me ha parecido sumamente interesante el ajuste que hizo, ¿no? El hecho de decir, una cosa es digamos, la ideología, y otra cosa es cómo se utiliza la ideología para gobernar a los pueblos, pero al mismo tiempo cómo la ideología está siendo utilizada también por las instituciones para gobernar el continente latinoamericano. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por su tiempo, y a usted, amigo, por haber estado con nosotros. Recuerde compartir este contenido en sus redes sociales, y también recuerde que puede visitar nuestra página web www.prensasinmordaza.com y allí dejar su donativo en nuestro PayPal para que podamos seguir impulsando el proyecto Prensa Sin Mordaza. Queremos ir a más cosas. Han nacido nuevos proyectos. Por cierto, aprovecho para felicitar a Paul Sfers, que recientemente ha dado inicio a un nuevo espacio en Prensa Sin Mordaza, y continuamos creciendo, no solamente en contenido, sino también como equipo. Entonces, pues aquí vamos. Ahí puede visitar nuestra página web y allí está. Allí puede ver usted el acceso a nuestro PayPal. Al entrar lo va a ver, y compartir también, porque nosotros hacemos esto buscando el objetivo de informar sin censura. Estas donaciones al PayPal. Y recuerde seguirnos directamente en nuestras plataformas. Visite nuestra página web, déjenos sus comentarios aquí
y en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima edición. Nos vemos.